segunda jornada. Gracias por iniciar la grabación. Daremos inicio a nuestra segunda jornada del programa Panamericano, que realmente es un espacio para reunirnos todos pues en Latinoamérica y tener un aprendizaje colectivo. Me presento nuevamente, mi nombre es Marcela Rincón, yo soy representante de ASCOFAME, soy médico, especialista en medicina familiar, tengo una maestría en educación médica, estoy cursando una maestría en epidemiología y los estaré acompañando no solamente el día de hoy, sino durante 4 jornadas dispersas a lo largo del programa. Para dar inicio y pues cumpliendo nuestra programación del día de hoy, les voy a compartir la pantalla para que veamos un poco sobre la programación y sobre nuestro primer invitado. Perfecto. ¿Están viendo mi pantalla en donde dice agenda? Muchísimas gracias, doctora Marcela, la veo Sí. afirmando. Entonces, ¿cómo será la jornada del día de hoy? Hoy tenemos 3 conferencias, una mesa redonda y un conversatorio al final de la jornada. Iniciaremos con una conferencia, ya les voy a hacer la presentación de nuestro primer invitado y posterior a estas 3 conferencias tendremos unas pausas, pues realmente es una corta pausa de 10 minutos para que se estiren, para que tengan su pausa activa. Posteriormente tendremos una mesa redonda donde también habrá pues un espacio para que hagamos preguntas y finalizaremos con un conversatorio. ¿Cuáles son los acuerdos para la jornada del día de hoy? Posterior a cada conferencia tendremos un espacio de alrededor de 10 minutos para que realicen preguntas. Les pido amablemente que durante el espacio de la conferencia vayan consignando sus preguntas en el chat pues de esta presentación para poder elegir algunas preguntas. Sé que todos quieren participar, pero si no nos da el tiempo, pues posteriormente podemos enviar estas preguntas a nuestros conferencistas y ellos amablemente las pueden contestar pues vía correo electrónico y les haremos llegar esta información. Para no demorarnos más, daremos inicio con el doctor Otto Sánchez. El doctor Otto Sánchez es médico cirujano, especialista en patología, Master of Science, Doctor of Philosophy y Biomedical Science y está asociado y él viene representando Ontario Tech, la Universidad de Ontario Tech. También es profesor de esta facultad. Doctor Otto Sánchez, bienvenido, muchísimas gracias por este espacio. Le cedo la pantalla para que pueda iniciar a compartir. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días desde Toronto, Canadá. Me encanta poder presentar una de mis áreas de experiencia con tecnología que empecé desde el 95, desde cuando apenas empezaba a tener acceso académico a Internet. Les voy a hacer una presentación de apenas media hora. Y, perdón, creo que aquí está la presentación. ¿Ahí la pueden ver? Sí, doctor, se ve Perfecto, perfecto. Puede perfecto. dar inicio. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este es un tema en el que tuve la experiencia, como decía, desde los 90s, y no fue por escogencia mía, fue porque me tocó. Fue porque me tocó como docente empezar a hacer enseñanza por Internet. Y eso me ha llevado por supuesto, todo ha cambiado mucho a través estas décadas, y la pandemia evidentemente aceleró todo esto mucho. Entonces les voy a presentar un poco de las perspectivas y como esto es un curso de liderazgo, les voy a presentar un poco de cuáles son mis experiencias, pero también cómo, qué hemos aprendido de la implementación de tecnología y lo bueno, lo malo y lo feo. O sea, más o menos como cuáles son los retos y cuáles son las cosas muy buenas para eso. Entonces, primero que todo, como decíamos, perdón, sí, pero voy a mirar a ver si lo puedo pasar. Creo que se me trabó aquí. Perdón. No, no se preocupe, doctor. Acá atenta en caso de que necesite que le colabore con la presentación. Sí, ¿me podrías colaborar con la presentación? Porque estoy aquí, se me trabó un poquito la pasada. Y quiero- Perfecto, doctor. Dime. Perfecto, gracias.
Chile, ¿me podrías apoyar con la presentación? Está un poco lento mi computador y no está cargando en su Si quieres, intenta de situaciones nuevo. perfecto, doctor, gracias. Sí, situaciones que pasan en la virtualidad que ya estamos Sí, acostumbrados con la espérate, pandemia. ahí ya pasó. ¿Ya la ven? Sí, doctor, perfecto, gracias. Perfecto, muy bien. Creo que se está pasando muy bien. Se pasó más adelante. Sí, está pasando, pero estamos en la diapositiva, nuestra evolución, doctor. Bueno, perfecto. Sí, que les pido disculpas por esto. Creo que se trabó de nuevo. No, está muy lento. Bueno, sí, si Chile nos puede ayudar, mejor. Sí, ya estoy coordinando con ella. Chile nos va a apoyar con la Gracias. presentación. Sí, por alguna razón. Gracias, Chile. Ya estamos viendo la Bueno, muchas gracias. presentación. Perfecto, muchas gracias. Entonces, si puedes pasar a la siguiente. Entonces, estos son los temas que les voy a presentar. Muchas gracias, Shirley, y por el ayuda. Entonces, les voy a hablar un poco de cómo, en qué momento estamos en este momento con en la presente y luego qué ha pasado, le voy a apenas a mencionar un poquito del pasado, porque eso es lo que me lleva a estar aquí, y también la parte del futuro, porque en realidad esta parte de la tecnología en educación médica es un tema que vamos a tener de aquí en adelante con mucho y que vamos a tener que ser muy estratégicos sobre eso. Entonces, si puedes pasar a la siguiente. Entonces, un poquito de mi experiencia de la universidad. La Universidad de Ontario Tech fue fundada en el 2003 como la primera universidad del siglo XXI. Como ustedes probablemente saben, todas las universidades en Canadá son públicas. Entonces, es el gobierno, el gobierno provincial es el que las crea. Y en este sentido, yo era docente en McMaster, por mucho tiempo McMaster University, y luego cuando se abrió la universidad me invitaron a participar en la apertura y me pareció, y era una universidad que tiene un compromiso tecnológico desde el comienzo, obviamente desde el 2003 ya teníamos la posibilidad de crear edificios con infraestructura tecnológica y claro, entonces no teníamos ningún límite en realidad. Entonces el reto pedagógico fue que ahora que tenemos carta abierta para camino abierto para tecnología, ¿cómo la vamos a usar en forma lógica, en forma académica? O sea, apenas tener acceso a tecnología no es que tengamos que usar todo. Entonces, fue por eso en este momento la universidad ha madurado en tener esas prioridades. Ahí puse el enlace para que ustedes las puedan ver en la página web de la universidad. Pero lo que quiero enfatizar es lo de tecnología con conciencia y aprendizaje reimaginado, porque esos son dos temas que han sido muy interesantes. Uno es cómo vamos a usar la tecnología, o sea, cómo la vamos a usar de forma que nos enriquezca lo que tenemos. Por supuesto, la educación médica ha avanzado mucho en el siglo, desde 1910, y entonces ahora y sigue evolucionando. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar la tecnología, en mi caso, en ciencias de la salud, y de una forma que nos enriquezca lo que hacemos y no que reemplace o que demerite lo que hacemos? Y lo otro es el aprendizaje reimaginado. Entonces, siempre estamos evolucionando de ver cómo podemos hacer la docencia mejor, cómo podemos integrar. Ustedes saben que las cohortes de estudiantes cambian cada año. Cada año como que tenemos una generación diferente de estudiantes y tenemos que adaptarnos a eso. Entonces, eso ha sido algo un fenómeno muy interesante. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Entonces, este es un poquito el resumen de lo que ha pasado. Del 2003 creamos aulas muy modernas, obviamente con Wi-Fi, apenas el Wi-Fi apenas estaba universalizándose. Y entonces, pero teníamos entonces no solamente Wi-Fi, pero también conexión con cables. ¿Se acuerdan que siempre usábamos cables para todo? Y entonces por ejemplo, cada una de esas sillas tiene conexión para electricidad, conexión para internet,
y tiene obviamente Wi-Fi en la clase. Entonces nosotros pensamos, perfecto, los estudiantes van a estar muy conectados y entonces, y como vieron, como ven ahí en la parte izquierda de abajo, cada estudiante tenía un laptop, que en esa época era como un lujo tener un laptop. Ahora todos tenemos laptops, varios. Y entonces, pero en esa época era un contrato con IBM. Entonces teníamos todos los estudiantes tenían acceso a un laptop. En el laptop, cada laptop tenía una plataforma universal, o una plataforma personalizada, universal para toda la universidad. Entonces nosotros teníamos licencia para todos los programas, les poníamos todos esos programas en el computador y en realidad el computador era como un portal para su educación. Y entonces eso era el mismo, como ustedes ven, el mismo computador para todos los estudiantes. Entonces era, en esa época no había posibilidades de nada más. Luego, después, obviamente, si saltamos 20 años después, en el lado derecho, ustedes saben cómo empezó todo, ¿no? Con la pandemia, yo con la pandemia todos tuvimos que hacer la inversión en tecnología en 2 semanas, en marzo hace 4 años, y nos saltamos todos a Zoom como para reemplazar todas las actividades. Y eso, entonces ahora tenemos, y eso obviamente avanzó la conectividad tecnológica en una forma impresionante, pero entonces ahora tenemos los hábitos buenos y malos de esa educación. Entonces, ahora ahora en los 2020 estamos con estudiantes que están súper conectados, a veces pensamos demasiado conectados, que tienen acceso a toda la información. Entonces, en nuestra época era solamente textos, como libros, pero ahora tienen demasiado acceso y que tiene este desarrollo. Y también hay conectividad con todo el mundo. Entonces, podemos invitar profesores como hoy. Estamos separados por miles de kilómetros, pero estamos aquí en la misma aula. La siguiente, por favor. Bueno, ahora un poquito sobre el pasado, creo que son unas 2 o 3 diapositivas. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Entonces, ha sido mi camino. Mi camino, primero en el 97, cuando yo estaba terminando el doctorado, del 97 al 2004, entonces estuve en McMaster. Y como ustedes saben, McMaster fue el líder en los 70s en redefinir la educación médica, creando el aprendizaje basado en problemas. Y yo en esa época, entonces, claro, llegué como profesor nuevo y me empecé a tomar cursos de ABP para aprender a practicarlo. Pero entonces me retaron en el 1997, me dieron un curso, me pusieron de profesor de un curso de fisiopatología de correspondencia, a distancia. Entonces era para enfermeros y enfermeras que trabajaban en diferentes partes de Ontario. Ustedes conocen Ontario, si conocen Ontario, es muy grande. Uno necesita como 3 días para salir de aquí en carro hacia el norte. Entonces yo tenía el reto de enseñar a enfermeros ya trabajando como en comunidades, en sus comunidades, y enseñarles a distancia. En esa época les enviaban folletos, como libros, por correo, y contestaban todas las preguntas por teléfono. Y eso era al final del siglo XX. Y entonces yo empecé obviamente mi reto fue cómo utilizar una página web para hacer eso. Entonces empecé a aprender el idioma de HTML y crear mi propia plataforma y tenía estudiantes de 10 universidades, pero entonces fue muy bonita experiencia porque entonces pude hacer un poquito de ABP, pero en línea. Eso era como muy innovador para esa época. Para mí era una aventura espectacular. Luego, como les dije, en el 2003, entonces empecé en Ontario Tech. Y en Ontario Tech, obviamente, lo que les decía, ese compromiso con tecnología. Entonces, y los principios eran lo que estaba ahí. Teníamos que hacer una tecnología centrada en el estudiante. Entonces, que era móvil, o sea que los estudiantes pueden accederla de cualquier parte, versátil en el sentido de que se podía acceder por cualquier plataforma y cualquier equipo, y también asincrónica si se podía, para que los estudiantes pudieran
ah, cuando ellos estuvieran listos para aprender, entonces aprendía. Entonces, esas fueron como las tres áreas de énfasis. Obviamente, hay actividades que tienen que ser sincrónicas y todo eso, como les voy a decir ahora. Ahora, como les dije, entonces, esto ha sido una aventura muy interesante y ahorita les voy a mostrar un poquito de lo que hemos aprendido. Y finalmente, en el 2019 tomé un año sabático en Bogotá, Colombia, y con la Universidad del Rosario. Y entonces, y también reconecté con McMaster. Y McMaster, como ustedes saben, probablemente tiene una maestría en salud global. Entonces, como estaba en el año sabático, me ofrecía ser tutora y fue una tecnología muy interesante porque fue una experiencia muy interesante porque había estudiantes, si ustedes conocen esta maestría, son como 15 universidades en el mundo y tiene estudiantes de todas partes. Y yo, por ejemplo, era tutor de un grupo que tenía estudiantes de McMaster y de la Universidad del Rosario. Y algunos de ellos no hablaban inglés o español. Entonces, utilicé inteligencia artificial, el Google Translate, que es basado con inteligencia artificial, para que cada estudiante hablara en su propio idioma. Y eso fue increíble, fue muy, empoderó a los estudiantes colombianos, le abrió los ojos a los estudiantes canadienses y fue muy interesante para mí, porque allá es donde yo quiero ir. Yo creo que ahora con la tecnología tenemos la posibilidad de estudiar salud global, de estudiar todos los problemas de salud que nosotros tenemos en cada país, con la perspectiva de otras partes del mundo, y gratis. Bueno, la siguiente, por favor, Chile. Bueno, las bases, entonces esto es lo que tenemos ahora de los fundamentos que tenemos en la universidad en este momento. Entonces, primero, como les dije, hay un buen balance entre actividades sincrónicas y asincrónicas, porque algunas, dependiendo de pedagógicamente qué funciona mejor. Como ustedes saben, ahora cada universidad tiene un sistema de manejo de aprendizaje, LMS, Learning Management System, que es, en mi época, en los 90, tuve que crear mi propia página web, pero como ustedes saben, hemos evolucionado. Algunos de ustedes usan Moodle, nosotros usamos WebCT, que fue desarrollado en Vancouver hace mucho tiempo, pero luego pasamos a Blackboard y ahora estamos en Canvas, y Canvas es el que tiene más disponibilidad en universidades norteamericanas. Cuesta como $1,500,000 al año la licencia, entonces hay muchas universidades que no pueden costearlo. Pero Canvas en realidad ahorita es el estándar que utilizamos en Norteamérica bastante. Y es un compromiso obviamente financiero de la universidad y entonces todos tenemos acceso con Canvas. Como ustedes ven, el acceso es en múltiples equipos, entonces los estudiantes pueden acceder por computador, tablet o celular, sus instrumentos. Como les dije, en todo el campo tenemos red conectada e inalámbrica. Entonces tenemos Wi-Fi, pero también tenemos conexión. Tenemos conexión en todas partes. Y algo que es muy importante para nosotros, tenemos el apoyo técnico 24/7 para problemas de computación. Entonces, si un estudiante, por ejemplo, riega jugo de naranja que parece que daña los teclados muy rápido, entonces si riega jugo de naranja en el computador, entonces tenemos un sitio donde puede ir y le prestan un computador para eso. Entonces, eso es 24/7 para los estudiantes más que todo. La siguiente, por favor. Bueno, ahora entonces les voy a hablar del presente, en lo que estamos ahorita, en dónde estamos en este momento, la siguiente, por favor. Entonces, estamos mirando siempre hacia adelante. Y este fue el documento que nos guió un poco del 2020, que hizo del Foro Económico Mundial, que definió un poco de cuáles eran las destrezas que se necesitaban para el profesional del 2025. Ustedes pueden acceder al documento en línea. Pero hice el perfil es mucho más alto, mucho más largo, pero aquí les quiero hablar de tres cosas que son muy importantes. Como ustedes ven en la parte de abajo, es uso de tecnología. El uso de tecnología es muy importante para cualquier nuevo profesional en cualquier área, no solo salud. Pero también tenemos que mantener las otras dos áreas. Como ustedes ven en la parte de arriba, es esa capacidad de análisis, de razonamiento clínico que nosotros necesitamos, resolución de problemas complejos.
y aprendizaje activo, porque ustedes saben que tenemos los estudiantes solamente por 4 años, 5 años, y luego se van. Todo sigue evolucionando. Entonces, entonces tratamos de usar tecnología con eso en mente, que tenemos que seguir. La tecnología no es solamente un instrumento pasivo, que es un instrumento más, sino que tratamos de interactuar con los estudiantes mucho más con el uso de la tecnología, que ahora antes no se podía. Y la segunda parte es el liderazgo, que eso es muy importante, porque ustedes saben que después de la pandemia hubo mucha gente que se volvió muy tímida y muy aislados. Y entonces, esto lo estamos tratando de sacar, eso de la resiliencia, la tolerancia al estrés, todo eso fue algo que pasó en la pandemia, en lo que hemos estado trabajando. Entonces, no tengo la oportunidad de hablar de eso mucho, pero tratamos de empoderar a los estudiantes con el uso de la tecnología. La siguiente, por favor. Bueno, entonces estas son las próximas diapositivas van a mostrar un poquito de las estrategias que he estado usando. Entonces, primero, tenemos un balance muy bien pensado y evolucionado entre educación presencial, híbrida y virtual. Y entonces, y como ven ustedes, entonces tenemos como algunos guías rectoras, como unos principios rectores para utilizarlo. Entonces, por ejemplo, una de las obvias es primer año presencial. Esa es una de las obvias, porque el primer año nos forma, ¿no? Ahí es donde hacemos amigos, conocemos a los profesores, nos da la confianza, es donde vemos qué es ser un profesor, qué es estar en la universidad, o sea, es un año inolvidable y emocionante. Entonces, nosotros tratamos de hacerlo siempre presencial y obviamente hay actividades de laboratorio y también, obviamente, experiencias clínicas, como ustedes saben, tienen que ser presenciales. Ahora, en el otro lado del espectro es la educación virtual. Entonces, tratamos de pensar que esto es lo que van a utilizar los profesionales después de graduarse. Entonces, tratamos de enfatizar la educación virtual en estudiantes de los últimos años y tratamos de a crear comunidades de aprendizaje. Entonces ahí es cuando le damos el liderazgo a los estudiantes. Entonces tenemos discusiones virtuales y tenemos más interacción con los estudiantes porque ahora ellos van a ser los líderes del futuro. Y también, obviamente, como les dije, la educación virtual ha abierto las puertas a la educación global. Bueno, y en la mitad está la educación híbrida, que se llama Blended Learning en inglés, y también, y que es la que yo enseño, porque yo enseño cursos de segundo año y tercer año, entonces utilizo la educación híbrida, en la que tratamos de mirar qué podemos virtualizar, qué es mejor virtualizar y qué es mejor hacer presencial. Entonces yo, por ejemplo, enseño fisiopatología y yo digo, bueno, los monólogos míos, como cuando uno dicta clase, esos no necesito presencial, porque los estudiantes se quedan dormidos o se distraen con otras cosas. Ustedes saben, ¿no? Si uno dicta una clase de una hora, cuando uno la está dictando, la hora pasa muy rápido. Cuando los estudiantes están sentados por una hora, se les pasa muy despacio. Entonces, virtualizamos las actividades magistrales, lo que yo llamo mis monólogos, y entonces utilizamos las presenciales para algo interactivo. Entonces, por ejemplo, hablo de estudio de casos clínicos, razonamiento clínico, les hago preguntas, qué piensan de esto y entonces tratamos de hacer ese balance y funciona súper bien. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Bueno, y esto es lo que ha cambiado mucho. Como ustedes saben, los tipos de tecnología que podemos usar ha cambiado mucho de izquierda a derecha. Pueden ver que hay, por ejemplo, al principio utilizábamos Internet solamente para transmitir información. Entonces eran las transmisivas, entonces pues, subíamos archivos, entonces y les decíamos, mire, presionen este enlace y esto es lo que hay. Después, también algunas personas empezaron a ser activas porque dijeron, podemos hacer más interacción, pero individual. Individual, entonces se pusieron a hacer simulaciones, que todavía es un área muy grande. Nosotros tenemos un líder en simulación nacional que es muy bueno, Alan Dubrovsky.
Y obviamente se pueden hacer evaluaciones de progreso, es como juegos, ¿no? Como lo que llama juegos serios. Entonces, y aquí en la universidad hay mucho de eso. Pero lo que sí está creciendo es lo de la derecha, porque lo de la derecha es impresionante, que es uno de los artículos que les envié, el del 2024, habla de eso, para dónde vamos. Y aquí y en la universidad es impresionante lo que están avanzando en eso. Entonces, no solamente las comunidades virtuales, como les dije antes, foros digitales asincrónicos, pero también el multiverso, que es un área de esas como de controversia, pero también realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial. Como ustedes saben, la inteligencia artificial hace un año, más de un año nos pegamos un susto cuando salió ChatGPT, porque dijimos, aquí se nos acabó todo, pero, pero ya la gente está utilizando inteligencia artificial de una forma de muchas formas muy creativas. Pero esa área, esa bola de la derecha va a seguir creciendo porque la tecnología va a ser mucho más variada. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, estos son los principios rectores, son solamente 3 diapositivas que les va a mostrar, no voy a ir en detalle sobre cada una, pero ahí les dejo los pasos. Eso es muy importante. Cuando uno quiere adaptar tecnología, entonces tiene que seguir, por lo menos nosotros seguimos esos 3 pasos. El primer paso es ah, la estrategia, o sea, planear. Primero, puedo utilizar TICs en mis cursos. Entonces, ¿cuáles son los TICs que están disponibles en mi institución? O sea, ¿qué puedo usar? Luego la segunda pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿qué voy a ganar con TICs? Entonces, nosotros lo que hacemos es, vemos cuáles son las cosas en los cursos que no funcionan y preguntamos cómo nos ayudaría la tecnología para hacer eso. Y el tercero es cuáles TICs puedo utilizar para mi curso. O sea, porque hay algunas que son gratuitas, hay otras que no. Hay otras que son licenciadas por la institución y no. Y también algo que es muy importante en Latinoamérica y aquí también, es que tiene que ser accesible a todos, ¿no? Porque hay gente o sea, no podemos pedirle un computador súper rápido a todos o una conexión súper rápida a todos, porque eso crearía una inequidad. La siguiente, por favor. El segundo paso es los objetivos pedagógicos. O sea, una vez yo miro qué TICs puedo utilizar, es muy importante tener un propósito pedagógico, y los he puesto ahí en naranja, de tener un propósito pedagógico, a tratar de utilizar las TICs en forma progresiva, o sea, no ponerles 5 tecnologías al mismo tiempo, porque eso es muy ambicioso. Ah, el tercer punto es muy importante, que faciliten el aprendizaje, que no lo bloqueen. Como ustedes ven, a veces la tecnología lo distrae a uno si no funciona bien. Entonces tiene uno que siempre tener como un plan B, por si acaso, pero en principio debe facilitar el aprendizaje y no hacerlo como retador. Am, am, y lo otro que hacemos es que tratamos de hablar con otros profesores, como ustedes saben, como con otros cursos, tratar de tener común denominador entre los cursos para que todos los estudiantes vean que nosotros estamos haciendo lo mismo, pero con diferentes temas. Y el siguiente paso, que es la siguiente diapositiva, el tercer paso es los retos, las oportunidades y los retos. Entonces, como les dije, tiene que ser accesible a todos. O sea, entonces yo uso el mínimo común denominador tecnológico. Como ustedes saben, a veces la gente solamente tiene un celular para hacerlo, entonces tenemos que pensar en eso. Lo segundo, deben ser estables, obviamente. El uso de TICs es un proceso de renovación, porque hay muchos profesores que a veces piensan, no, lo que quieren es reemplazarme, porque eso con lo de inteligencia artificial, eso fue lo que pensaron. Van a poner todos los materiales en línea y van a poner algún robot para que conteste las preguntas y ya. Y eso ya se puede hacer, entonces eso sería muy fácil tecnológicamente. Pero entonces la idea es mantener la experticia que tenemos como profesores y como expertos en contenido, pero enriquecer, como renovar, como cuando uno renueva una casa. No es destruir la casa, demolerla y volverla a construir,
sino la idea es qué tenemos que funciona muy bien en el curso y cómo lo podemos mejorar. La tercera es que, la cuarta es que es muy fácil recargar a los estudiantes. Entonces tiene que ser muy progresiva. Los estudiantes tienen que darse cuenta que uno está comprometido a su aprendizaje y que no apenas está poniéndole la tecnología y diciendo, bueno, ahí háganlo ustedes y yo aquí tomo café mientras tanto. Entonces, la idea es, el profesor tiene que demostrar en las plataformas que está ahí todo, no todo el tiempo, pero que está ahí. Y lo otro, que se debe asumir que la adaptación de los estudiantes y profesores no es homogénea. Como ustedes saben, hay estudiantes que no funcionan virtual, que no funcionan virtual. Y hay estudiantes que les encanta la virtualidad. Y lo mismo con profesores. Hay algunos de nosotros que nos sentimos muy cómodos intentando cosas nuevas y otros no. La siguiente, por favor. Entonces, estas apenas 10 segundos para mostrarles que esto puede pasar mucho, mucho con la tecnología. Es muy fácil subir PDFs, sobrecargar a los estudiantes y a los profesores con mucha información que en realidad los va a paralizar. Entonces, eso es esencial. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, y ahora el futuro. Entonces, el futuro, como ustedes ven, ahora estamos interactuando. Ahora los estudiantes están interactuando y esas son las tecnologías. Entonces, esas son dos fotos de la universidad en la que esto está avanzando mucho. Hay unos laboratorios que tienen un poco de robots, y están mirando cómo se puede usar esto en educación. ¿Cómo se puede usar eso en personas, por ejemplo, hace poco en personas con demencia, con Alzheimer? ¿Cómo podemos hacer la investigación en eso? ¿Cómo podemos saber si tener un robot en una persona de 80 años que está perdiendo su memoria es bueno o malo? Entonces, o cómo podemos, por ejemplo, la realidad virtual, la de los anteojos, eso también es muy importante. Se está haciendo mucho porque, como ustedes pueden ver en la foto de abajo, se puede simular todo el ambiente virtual y lo podemos simular como nosotros queramos. Pero el problema es cómo, y de hecho ahora con inteligencia artificial, entonces se puede poner una persona ahí en el mundo virtual y tú le haces preguntas obviamente la contestan basado en lo que hay en Internet. Entonces son temas muy, hay mucho escepticismo. O sea, yo no, en realidad yo no tiendo a adoptar tecnologías rápido. Espero a que haya la evidencia y espero a que a que identifiquen mis cursos para qué necesito esto. O sea, porque está ahí, no hay que utilizarlo. Bueno, pero hay mucho, está avanzando mucho. La siguiente, por favor. Ya voy a terminar. Entonces, una reflexión final. Primero, ¿qué hemos ganado con tecnología? Entonces, como les dije, hemos ganado acceso a educación sin barreras geográficas, acceso a tecnologías, democratización y globalización de la educación, que eso lo hemos ganado. Reconocimiento de la calidad de los cursos virtuales. ¿Se acuerdan que muchas personas que creían, ¿no?, antes de la pandemia que los cursos virtuales no funcionaban y que no eran válidos? Entonces, eso ha cambiado. Experiencias positivas de docentes y estudiantes, adaptabilidad, ah, y cercanía digital, obviamente. A la siguiente, por favor. ¿Qué podemos perder? Y eso es muy importante. Podemos perder la educación en comunidades con baja capacidad socioeconómica. O sea, gente que no tiene dinero para los computadores o que no tiene eso como prioridad, no van a poder educarse. Entonces es muy importante tener eso siempre en mente. El éxito de estudiantes que no se adaptan bien al ambiente virtual. Como les dije, hay estudiantes que no. Y además no podemos saber, no nos podemos ver llorar. Por ejemplo, o con la cara de susto que tienen a veces cuando no les está yendo bien. Eso no lo podemos ver virtual. Entonces para eso es muy importante mantener la presencialidad. La evaluación, la honestidad académica, como ustedes saben, en nuestra universidad las calificaciones subieron en el 20, 21 y 22. Subieron, pero de hecho subieron tanto en algunas universidades que ahora que estamos haciendo, por ejemplo, admisiones por ejemplo, en escuelas de medicina aquí en Ontario, algunas escuelas de medicina no están considerando las notas del 2021 y 2022,
porque saben que hubo esta evaluación en línea en la que no se podía mantener la integridad académica, por lo menos asumir. Bueno, y lo último es que algo que podemos perder es la comunidad universitaria. La comunidad universitaria, y eso es lo que tengo abajo. Eso de que cuando los estudiantes, a todos nos pasó en el primer año, segundo año, uno estaba sentado como estudiante y de pronto veía a un profesor que lo inspiraba a uno, de la forma como el profesor pensaba y hablaba y razonaba y enseñaba. Entonces, y eso se puede perder muy fácilmente porque tenemos que aprender de nuestros docentes como ejemplos de aprendizaje, conocimiento y resiliencia. Los patrones de dirección académica, en la que le damos la bienvenida a las controversias sin tomarlo personalmente. Y las interacciones casuales. Cuando veo mi carrera hacia atrás, retrospectivamente, la mayoría de las cosas que cambiaron mi vida profesional ocurrieron en la cafetería o en el pasillo. La siguiente, por favor. Bueno, los últimos dos diapositivas, el apoyo institucional es muy importante. Y aquí tengo la lista de todas las formas como nuestra universidad hace el apoyo. O sea, eso no lo podemos hacer sin el apoyo institucional. Y como ustedes están tomando un curso de liderazgo, eso es muy importante. Tenemos que tener un sistema de manejo, un Learning Management System bueno. Tenemos que tener un centro de docencia de aprendizaje que apoya a los profesores uno a uno y que tenga expertos en tecnología y docentes líderes. Necesitamos, obviamente, acceso a computadores y tecnología para todo el mundo, profesores y estudiantes. Necesitamos licencias de programas, centros de aprendizaje móvil y bibliotecas de textos virtuales. Eso todo es la lista de las cosas, de las formas como nuestra universidad nos apoya y es muy importante tener eso. Y la siguiente es cuál es el apoyo para los profesores. Y esto es lo que tenemos. Entonces tenemos, por ejemplo, cada facultad en nuestra universidad tiene un experto en comunicación. En nuestro caso es Matthew, y Matthew es una persona muy querida. Siempre que le escribimos, él nos ayuda con problemas simples o problemas complejos. Entonces, también necesitamos un experto en tecnología educativa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una idea, si yo digo, esto no está funcionando en mi curso, ¿qué tecnología podría usar para eso? Entonces, ellos son expertos en tecnología que dicen, bueno, según la evidencia, esto ha funcionado para otros profesores. También tenemos que promover a los profesores que son adaptadores tempranos, como les dije. Hay profesores a los que nos encanta ensayar nuevas cosas. Y hay otros que no. Entonces, pero esos profesores como que nos gusta ensayar cosas, entonces los podemos intentar pilotear y si no funciona, no funciona. Tenemos también un fondo de innovación que da proyectos y el uso de tecnología se reconoce como para promoción y para en la revisión anual de nuestra carrera. Entonces, eso es muy importante, el reconocimiento, porque esto es trabajo y es reconocimiento de innovación, que es muy importante. Y la siguiente, que es la última, es mi correo electrónico. Y para como decíamos a la introducción, cualquier pregunta, cualquier cosa, por favor, escríbanme y me encantará interactuar con ustedes. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por esta maravillosa intervención. Realmente ese recorrido histórico de la implementación de las tecnologías, pues digamos, en la universidad donde usted ha trabajado, los retos, las estrategias, digamos que nos da tips maravillosos para implementarlo en cada una de nuestras regiones. Para dar inicio a las preguntas, tenemos una pregunta de la doctora Marcela Castillo. Doctora Marcela, por favor, le doy el espacio para realizar su pregunta. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, doctor. Saludos Hola, desde Marcela. Chile. Saludos. Eh, a mí me gustaría saber cómo manejaron la resistencia de los profesores clásicos, de los profesores que resisten a incorporar las metodologías, pero al mismo tiempo siguen creyendo, sin mucha evidencia, que lo que ellos hacen es lo mejor. Y en particular, en nuestra experiencia, probablemente el grupo de morfología es el que más nos cuesta moldear. No sé si otros comparten esa Ay, experiencia. me encanta esa pregunta, me encanta porque yo también enseñé anatomía y fisiología y fisiopatología, obviamente. Y entonces, cuando yo estaba trabajando en McMaster, me invitaron a la UFRO en Temuco.
Y ahí, exactamente por ese problema, porque en ese momento estaban intentando ABP. ABP había un proyecto internacional y había mucha resistencia, claro. Y también, y ahí es obvio que hay resistencia, es obvio que hay resistencia porque cada uno de nosotros, personalmente, cada uno de nosotros, por lo menos para mí, uno piensa que su curso es el curso más importante del programa. Y entonces dice, uno piensa que su curso es perfecto y que su curso es en realidad fundamental. Y es probablemente fundamental, pero la resistencia al cambio es muy grande. Pero entonces lo que hacemos es, lo que hemos hecho es un proceso, no es imponer, sino que, y por ejemplo en Temuco fue una experiencia muy linda porque, por supuesto, la primera reunión fue dura porque había todas esas preguntas, exacto, pero después es un poco decir, no, lo que yo decía, no queremos cambiar, no queremos demoler y empezar de nuevo, sino la idea es paso a paso, y es como les decía, la primera pregunta es, ¿qué no está funcionando en el curso? Entonces, por ejemplo, y en morfología es muy importante, por ejemplo, a veces en los cursos de morfología a veces incluyen una cantidad de contenido que es impresionante, que es toda muy importante, pero algunas de ese contenido no es relevante para la carrera, y entonces se pierde en el universo de toda la información, se pierde lo importante con lo que no es importante. Entonces nosotros tratamos de decir, bueno, si por ejemplo, un ejemplo, diabetes. La diabetes es importantísimo en todo. Entonces tratamos de crear estudios como un caso con una plataforma tecnológica que sea de acceso a muchos profesores. Entonces les decimos, por ejemplo, ustedes podrían utilizar ese caso de diabetes para estudiar la anatomía del páncreas o para estudiar, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, un profesor de bioquímica puede utilizar el mismo caso para estudiar la bioquímica de la insulina entonces tratamos de darles la oportunidad, no imponer, obviamente, pero tratamos de darle la oportunidad y decir, mire, esto funciona. Por ejemplo, creamos un caso de diabetes con una profesora de nutrición, en la que entonces dijimos, yo utilizo el caso para fisiopatología, que es lo que yo enseño, y en el curso de nutrición puedo utilizar el mismo caso para su curso. Y eso a los estudiantes les encantó, obviamente porque estaban aprendiendo del mismo caso en dos cursos diferentes y se ahorraban trabajo, y para nosotros fue esencial, porque era como diciéndoles, los casos clínicos no vienen separados en capítulos o en cursos. O sea, los casos, entonces después invitamos a los profesores de anatomía y fisiología para que utilizaran ese mismo caso para estudiar la anatomía del páncreas o para la fisiología de la insulina y el glucagón. Entonces, es un compromiso en el que les abrimos las oportunidades, pero es lento. Yo tenía un profesor de bioquímica en la UFRO que era muy resistente y luego se volvió el campeón más grande de eso, cambió completamente, porque cuando ella se convenció él mismo que iba a funcionar. Buena pregunta, gracias. Muchas gracias. Okay. Doctor Otto, muchísimas gracias por la respuesta. Doctora Marcela, gracias por la intervención. Estamos a un minuto para iniciar la próxima intervención, pero para no perder la oportunidad, daré una participación adicional, pido que sea muy corta, y a las demás personas los invito a que escriban sus preguntas en el chat para hacérselas llegar al doctor Otto. Entonces, en ese Perfecto. orden de ideas, por favor, doctor Juan Díaz, bienvenido, una intervención muy cortita para no atrasarnos mucho. Gracias, doctor Otto, felicitaciones por su posición. Muchas gracias. En la actualidad, en la enseñanza de la inteligencia artificial en los currículos médicos, bueno, es una realidad que no tenemos que soslayar. Dígame, pues, en su experiencia, ¿cómo ha incluido usted las competencias básicas en un currículo de complejidad creciente en espiral? ¿Cuáles son las habilidades, los conocimientos para la adquisición de las competencias de inteligencia artificial en estos momentos en la salud digital y la atención remota, por ejemplo?
Sí, muy bueno, muy bueno. Este es un campo que está avanzando muy rápido y que nos da mucho susto porque no sabemos hasta dónde puede llegar. Pero hay dos ejemplos en los que se están, nosotros, como ustedes saben, en la universidad, muchas universidades decidieron como prohibir el uso de inteligencia artificial, pero nosotros lo dijimos no. Dijimos no, vamos a ver qué hacemos. Entonces les doy dos ejemplos muy rápidos. Uno es el uso, la creación de casos clínicos. Entonces les decimos a los estudiantes, vayan a ChatGPT y pidan que les escriban un caso de diabetes en una persona de 45 años. Entonces ChatGPT crea el caso y la tarea de los estudiantes es analizar ese caso, analizar cuáles son los errores y cuáles son las cosas que son válidas. Entonces eso ha sido muy bueno porque los estudiantes se dan cuenta de las limitaciones y de las fortalezas de la inteligencia artificial. Y lo segundo que ha sido clave es para lo de la realidad virtual, las simulaciones. Porque hay muchas simulaciones que queremos hacer simulaciones que no dependan de los maniquís, que son muy caros. O sea, no queremos hacer simulaciones que dependan de la creatividad pedagógica y no del presupuesto. Entonces, estamos utilizando simulaciones virtuales en los que, por ejemplo, yo hace una semana estaba interactuando, me puse unas gafas así y había una persona en el mundo virtual y yo le podía hacer una pregunta de clínica y me contestaba usando inteligencia artificial, porque tienen esa capacidad y la inteligencia artificial nos está dando la capacidad de interactuar. Ahora, de pronto es falso lo que están diciendo, pero eso es muy importante porque estamos mirando cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para interactuar de una forma creativa en la que nosotros seamos los que manejemos la información, entre los que nosotros seamos. Entonces, hay algunos ejemplos y yo creo que eso en los próximos 5 años vamos a aprender mucho más de eso. Ahí ya hay conferencias que son solamente de inteligencia artificial en educación médica. Sí. Gracias por la pregunta. Doctor Juan, gracias por la intervención. Doctor Otto, muchísimas gracias por contestar esta pregunta. Los invito a que si quedan preguntas en el aire, las compartan en el chat. Doctor, muchísimas gracias por todos estos aprendizajes que nos deja. Con esto ya damos paso a la siguiente invitada que ya se encuentra conectada